Bueno, y para ir finalizando este webinar de lo que fue la historia de la diplomacia, tenemos 7 preguntas que vamos a contestar a continuación. Muy buena pregunta. Creo que de lo que hemos hablado, a mi entender también, Metternich tiene un enfoque diplomático basado en el conservadurismo, la estabilidad, lo que permite sostener negociaciones entre las potencias en un contexto de gran incertidumbre. Por ejemplo, la legitimidad en el orden europeo, donde Metternich defiende la restauración de las monarquías derrocadas por Napoleón bajo el principio de legitimidad, donde no solo buscar restablecer a los monarcas en sus tronos, sino que también consolidar un sistema o una estructura basado en la tradición y el derecho divino. También acordémonos que uno de los fundamentos más importantes es el equilibrio del poder de Metternich. Lo defiende porque este equilibrio de poder precisamente iba a evitar que una sola nación dominara Europa como lo hizo la Francia de Napoleón. Y su estrategia, bueno, fue dividir las ambiciones territoriales de las potencias Rusia y Prusia y evitando que se expandieran demasiado a otros estados más pequeños para que tuvieran más influencia. Y como última instancia, creo que para sostener los acuerdos del Congreso, Metternich impulsa así la creación de la Santa Alianza con Rusia y Prusia, cual objetivo era eliminar o detener cualquier intento revolucionario en Europa. Aunque Inglaterra no se une formalmente, sí apoya los principios de estabilidad que Austria promueve, y esta alianza precisamente permite que Metternich tenga o mantenga su influencia en el continente durante las siguientes décadas y reprime movimientos liberales y nacionalistas que amenazaban con la estructura imperial. La segunda pregunta es interesante, pero esto va a radicar en una combinación de pragmatismo, creo que inclusive de diplomacia hábil y el reconocimiento de que una Francia debilitada podría desestabilizar el orden europeo que tanto Metternich buscaba consolidar con las demás potencias. ¿Por qué? Bueno, porque una de las claves fue que las potencias vencedoras, particularmente Austria y el Reino Unido, quieren marginar a Francia completamente, pero ¿esto qué iba a generar? Tal vez un resentimiento o una posible futura revancha. Por ello, Metternich inteligentemente opta por incluir a Francia en el nuevo orden, aunque vigilada estratégicamente, ¿verdad? Entonces, en esta restauración, Francia conserva su aparato estatal, su influencia cultural y comparado con otros países derrotados en la historia que fueron desmembrados o absorbidos, Francia se beneficia de esto y mantiene las tensiones, más bien se beneficia también de las tensiones de las potencias vencedoras, y en este juego diplomático permite no ser un país sometido a las decisiones de los vencedores y que Francia se convierta más bien en un árbitro dentro de las disputas dentro de sus antiguos enemigos, y que mantiene un nuevo lugar en la estructura política del continente, y que unos años después también ya estaba nuevamente influyendo en la geopolítica de Europa. Eso es súper importante. La pregunta número 3. Bueno, estamos hablando de que Metternich, el conservadurismo, era canciller del Imperio Austriaco y diseña un sistema diplomático centrado en la legitimidad monárquica y el equilibrio de su poder, donde su principal objetivo era evitar que las guerras, más bien era evitar las guerras mediante la cooperación entre las grandes potencias y la supresión de cualquier movimiento liberal o nacionalista que pudiese alterar este orden, ¿verdad? Contrapuesto a Bismarck con su Realpolitik y su manipulación estratégica, Otto von Bismarck utiliza la diplomacia como una herramienta agresiva para unificar Alemania, que estaba bajo la hegemonía prusiana. Aplica esta Realpolitik priorizando los resultados sobre los principios ideológicos. Y él dice que no duda en utilizar la guerra como extensión de la diplomacia y que lo iba a hacer cuando fuera necesario. Así sea quien fuese, lo iba a utilizar. Ahora, en contraposición a los paradigmas actuales de lo que sabemos de ambos, tenemos que entender que estos paradigmas están alineados con el multilateralismo, el derecho internacional y la cooperación global, que están reflejados en organizaciones como la ONU y la Unión Europea, y que sin embargo aún se ven remanencias de ambos modelos. La política de contención de China y sus aliados recuerda el equilibrio de poder de Metternich, mientras que las maniobras, discursos estratégicos de Rusia y Estados Unidos evocan a la Realpolitik Bismarck-Mariana. A mi parecer, la Realpolitik tiene un resurgimiento en el mundo actual.
y que está adaptada más bien a las condiciones del siglo en el que vivimos, ¿verdad? La política internacional se basa en la priorización de los intereses nacionales sobre las ideologías o principios morales de hoy. Por ejemplo, muchos países continúan aplicando estrategias similares de utilizar la diplomacia y la economía e inclusive la tecnología para que se fortalezca su posición global sin ataduras a valores absolutos. Y para mí voy a poner el ejemplo más importante o más inteligente del uso de la realpolitik y de la manipulación es China y su expansión geopolítica, y es uno de los mayores exponentes para mí contemporáneos de la realpolitik. Su estrategia es que busca expandir su influencia económica global sin necesidad de una intervención a través de préstamos, proyectos de infraestructura, tratados internacionales, acuerdos. De esta manera, China se asegura que las relaciones estratégicas con países de África, de Asia, América Latina, ahora tiene interés en las rutas navales, independientemente de la ideología o la política, mantenga esas relaciones, inclusive con regímenes autoritarios y democráticos, sin que se comprometa en ninguna ideología, y prioriza su crecimiento económico y su expansión como superpotencia. Entonces, a manera de conclusión de esta respuesta, si bien el mundo actual no se rige únicamente por la fuerza militar como en la época de Bismarck, el poder sigue siendo el eje central de la política internacional. Hoy, la economía, la tecnología y la información han reemplazado para mí la guerra como una de las principales herramientas de influencia. La siguiente pregunta. Tenemos que ponernos en contexto de lo que fue el Reino Unido en ese entonces, y era una supremacía naval británica donde juega un papel fundamental en una reconstrucción o configuración de las relaciones internacionales del siglo XIX. ¿Por qué? Porque gracias a esta Royal Navy domina los océanos y asegura el control comercial, lo que le permitía mantener de cierta manera una Pax británica y así evitar conflictos mayores en Europa. Este dominio marítimo le iba a proporcionar una clara ventaja estratégica al poder proyectar su poder militar, digamos, sin necesidad de entrar directamente en confrontaciones con otras potencias o confrontaciones de tierra. Lo que pasa es que la unificación de Alemania en 1871 viene a cambiar el juego. Cuando se unifica Alemania, se viene a desafiar el orden internacional ya establecido, particularmente porque impulsa una construcción de una marina que pueda rivalizar con la británica, lo que iba a generar como una carrera armamentista naval, creo. Entonces, en este enfrentamiento naval no solo se incrementa el militarismo en Europa, sino que también contribuye a la formación de bloques que conocemos antes de la Primera Guerra Mundial. Gran Bretaña se acerca a Francia y Rusia y forma la Triple Entente, mientras que Alemania buscaba alianzas con Austria-Hungría y con Italia. Esta competencia naval y la creciente desconfianza entre estos bloques fueron factores claves que alimentaron las tensiones que iban a desembocar en la Guerra Mundial. Ahora me están pidiendo respuestas de opinión propia. Creo que si bien la coyuntura que llevó a la Primera Guerra Mundial nos deja muchos aprendizajes sobre cómo evitar las tensiones diplomáticas, que esas tensiones se conviertan en conflictos, el sistema internacional para mí ha demostrado que a pesar de los conocimientos, de las herramientas y de la evolución que ha tenido, no siempre va a prevenir la guerra. La falta de canales efectivos, de negociaciones efectivas y en ese momento las tensiones que hubo hizo que se convirtiera en un conflicto global. Entonces, en respuesta tras la guerra se crean organismos así como la Sociedad de Naciones, más adelante va a ser la ONU, que estaban diseñados o están diseñados para mediar en disputas internacionales. Sin embargo, la historia nos demuestra una vez más que los mecanismos tienen limitaciones significativas. La Sociedad de Naciones no pudo evitar la Segunda Guerra Mundial, ni la ONU ha impedido conflictos. Creo que el sistema internacional sigue atrapado en una realidad donde los intereses de las grandes potencias prevalecen por encima de la diplomacia, y creo que la guerra de Rusia-Ucrania es un ejemplo cómo, a pesar de la existencia de organismos internacionales, cómo se le imponen sanciones y cómo hay presión diplomática de otras potencias, de otros países, es insuficiente y continúan librando conflictos sin consecuencias inmediatas o que se puedan disuadir. Entonces, del mismo modo, en 1914 las alianzas que hubo militares y los intereses geopolíticos
hicieron que los países priorizaran su influencia sobre la paz, donde palpamos los aprendizajes, pero la historia sigue ahí y es muy complicado. La historia cíclica, sí, para mí sí, y refleja la idea de que los patrones del conflicto en la historia tienden a repetirse. Y en mi opinión, perdón, es evidentemente que es lo que está pasando en Europa. Aunque la diplomacia de la Unión Europea ha mejorado, ha evolucionado desde los días de la Primera Guerra Mundial, el conflicto entre Rusia y Ucrania es una muestra de que Europa no logra evitar estas tensiones y que se desencadenen en conflictos más grandes. Como mencionaba, a pesar de los avances diplomáticos, como la creación de instituciones, como la Unión Europea, como la OTAN, estas dinámicas geopolíticas siguen estando marcadas, ¿verdad? Por la desconfianza, por la rivalidad, por el uso estratégico de alianzas y que en ocasiones se parecen repetir los errores del pasado. Para mí, haciendo referencia a la lectura de Diplomacia de Sangre que vimos anteriormente, específicamente durante la Belle Époque, 1871 a 1914, Europa vivió un periodo de crecimiento económico, avances tecnológicos, una sensación de estabilidad política, que es muy parecido a lo que hemos venido viviendo. Sin embargo, esta paz era superficial, como todos sabemos, y que las tensiones entre las potencias en el trasfondo crecían y desembocaron en una guerra mundial. Hay un sistema de alianzas, pero la carrera armamentista y las disputas coloniales eran señales de que el equilibrio en ese momento era frágil y que la diplomacia no estaba logrando prevenir el conflicto del todo. De igual manera podemos hablar de la Pax Europea, que hace referencia a la lectura a una breve historia entre guerras, de que las últimas décadas han permitido, sí, un largo periodo de estabilidad, de prosperidad, pero que el conflicto entre Ucrania y Rusia lo mancha. Demuestra que esta paz no es absoluta y que la diplomacia europea tiene dificultades para gestionar tensiones profundas. Europa, podemos decir que se enfrenta a un dilema similar a los del principios del siglo XX, perdón, donde el continente está interconectado económicamente, pero dividido políticamente y con una creciente sensación de inseguridad, que no hay una también respuesta unificada, y la dependencia de actores como Estados Unidos y la OTAN ponen nuevamente en duda la capacidad de Europa para evitar una mayor escalada y que se vea truncada la paz en la que vivimos y que es frágil y que está en constantemente riesgo. Entonces estas crecientes tensiones como el conflicto de Rusia, Palestina y Líbano demuestran una vez más que la diplomacia a veces no es coherente y la fragmentación en las políticas exteriores de los países de la Unión Europea dificultan que Europa actúe como un bloque unido. Y para prevenir esos conflictos, la diplomacia europea está aún más condicionada por los intereses nacionales y la falta de una disposición tal vez de asumir riesgos que puedan enfurecer a las potencias, ¿verdad? Y para concluir y no quitar más tiempo, una de las frases que más me llamó la atención, y con eso concluyo: así es pues, cuando la guerra sustituye a la diplomacia, sí, está fracasado. Mi nombre es Diego Villalobos y esto fue el webinar de Historia de la Diplomacia. Muchas gracias.